Hoy estamos en el Congreso de la República porque este Congreso ha sido especialmente controversial. Muchos de los congresistas de esa legislatura vienen de los escenarios digitales y allí han dado los debates de forma y de fondo, lejos del Capitolio y lejos del salón elíptico. Pero además, Catherine Jubinao ha sido una sorpresa para el gobierno. Le hizo campaña al presidente Gustavo Petro, pero ha sido una de las congresistas más críticas de sus reformas y también de las políticas públicas del gobierno. Hablamos con ella. Esto fue lo que nos dijo. Bien, representante Jubinao, quiero empezar esta entrevista preguntándole, usted se hizo elegir en un momento en el que el activismo digital estaba empezando a tener, digamos que, un lugar de poder muy importante en la discusión pública en Colombia, y hoy ha sido víctima de las bodegas, y de las bodegas del gobierno que además usted ayudó a elegir en campaña, porque usted le hizo campaña al presidente Gustavo Petro. ¿Qué piensa de ese cambio? No, lo primero es que hay que de verdad diferenciar el activismo real, porque el activismo hace parte del repertorio de la movilización política. El activismo bien hecho es necesario para la democracia. Yo creo que hay activistas que hacen su tarea además con método. El activista bueno tiende a usar métodos, por ejemplo, periodísticos, herramientas de contrastación de información, soportes para las investigaciones. Eso es muy distinto a las barras bravas o a las bodegas, que las bodegas no tienen ningún tipo de preocupación por la veracidad de la información. Se trata simplemente de tratar a través del insulto, de la ofensa, de la injuria o de la calumnia, de aniquilar a un contradictor. Yo no creo que lo que nosotros hayamos hecho en Trabaja en Vagos haya sido nada que tuviera que ver con eso. De hecho, muchas de nuestras investigaciones todavía están cursando trámite ante la justicia y creemos que sí hicimos una labor de visibilizar problemas que tiene el Congreso de la República, y es muy grato para mí pues saber que hoy estoy aquí adentro, que he podido demostrar un buen desempeño que además nos han reconocido los líderes de opinión. Entonces sí, yo soy aliada del activismo, yo promuevo a los buenos activistas, pero por supuesto también soy muy crítica con las bodegas que solamente buscan aniquilar por pensar diferente. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido unos escándalos importantes este año. Nicolás Petro, que acaba de negarse a colaborar con la justicia, con la fiscalía, pero además la financiación de algunos narcotraficantes en las campañas de las regiones, y eso parece que cada vez se está consolidando más como un hecho en la verdad de la campaña. ¿Está decepcionada? Estoy muy preocupada. A mí me han preguntado y me preguntan casi todos los días si yo me arrepiento de votar por Petro, y yo siempre he dicho no, porque yo consideraba que Rodolfo Hernández realmente es que ni siquiera iba a lograr medianamente un ejercicio de gobierno. Yo creo que el presidente tiene problemas, pero el presidente, a diferencia de Rodolfo Hernández, se había preparado su vida entera para ser presidente. Entonces, casi que uno en política siempre está tratando de sopesar y de equilibrar el mal menor. Así uno muchas veces toma su decisión. Habiendo dicho eso, pues por supuesto que reconozco que el gobierno ha tenido quizás más problemas de los que yo esperé en el primer año. Uno sabe que son 4 años, es un juego largo, pero pues en el primer año sí, todo este tema de las investigaciones sobre presuntos ingresos irregulares a la campaña, todo el tema del hijo del presidente, acabamos de ver con pruebas cómo la esposa de un narco en el Casanare habría tenido no solamente una participación activa en la campaña, sino que donó recursos. Entonces, creo que sí, lastimosamente, eso le genera un ruido que pudiera prolongarse por el resto del gobierno, quizás llegando cada vez a información más delicada, y sería una tragedia para los proyectos alternativos, no solo para el presidente Petro y el Pacto Histórico, para todas las fuerzas políticas que de alguna manera hemos militado por años en las causas de transformación de Colombia, de lucha por la justicia social, de cerrar las brechas en un país profundamente inequitativo y violento, pues salimos afectados con esto. Y pues ojalá esto no termine cerrándonos la posibilidad de gobernar a los alternativos otros 200 años. Sobre el caso del hijo del presidente,
La acusación contra el hijo del presidente de parte de la Fiscalía es que recibió dinero de personas que en el pasado fueron condenadas, una de ellas por narcotráfico. Y Nicolás Petro, aunque no aceptó los cargos que le imputaron, luego sí en una declaración de la Fiscalía dijo que él había recibido ese dinero y que ese dinero había entrado a la campaña. Nosotros hemos podido saber que incluso él habló del papel de Euclides Torres, de Armando Benedetti en el Atlántico. Pero luego de que se reúne con el presidente Petro, parece que cambia de actitud frente a la Fiscalía, cambia de abogado y ahora ya no está en la posición de colaboración. ¿Qué tan grave es lo que estamos viendo con Nicolás Petro? Ve usted cómo en política todo se devuelve. Tanto que nosotros criticamos a gobiernos anteriores por sus tragedias familiares, y creo que esta sí es la tragedia familiar. El hijo de un presidente, pues en una situación muy comprometedora, posibles dineros irregulares, posibles dineros de narcos, que al comienzo sí colabora, que luego ya no colabora, que si se reúne con el papá, que si no se reúne con el papá. La última declaración que le dio Nicolás Petro es que a él lo estaban presionando al punto de volverlo un arma contra su padre. Entonces aquí no solamente hay unos elementos políticos, sino unos elementos familiares, emocionales, afectivos, que claramente son una tragedia. Yo no sé cómo vaya a terminar eso, pero por supuesto lo que me corresponde sí es apoyar a las autoridades en sus investigaciones, que ojalá el señor Nicolás Petro cumpla con lo que se comprometió a aportar y que se llegue a la verdad, se toque a quien se toque y que pague quien tenga que pagar, porque lo que sí no puede resultar pasando es que aquí estemos condenados literalmente a que las platas de narcos y los dineros irregulares entren a todas las campañas. Cada 4 años siempre estamos ante escándalos similares y que nunca pase nada. Yo sí espero que las autoridades ojalá actúen. Pero si usted hubiera tenido esta información en la campaña, entiendo que su decisión es no votar por Rodolfo Hernández, pero usted quizás hubiera votado en blanco o no hubiera votado por Petro. Hubiera denunciado. Si hubiera tenido una información así de grave en la campaña, yo hubiera denunciado. Y creo que si hay algo que yo he demostrado, y eso me ha costado todos los ataques de las bodegas y de las barras bravas, es que yo denuncio a quien tenga que denunciar. Yo en eso no soy una mujer que tenga doble rasero, yo no tengo rabo de paja. En un ataque que me hicieron en estos días, al final terminó saliendo un video mío en donde yo corroboro que la razón por la que yo me lancé al Congreso y por la que decidí entrar a este juego es porque yo estoy segura de mi incorruptibilidad, porque yo estoy segura de mi integridad, porque a pesar de que ya yo he estado en situaciones difíciles en donde tratan de tentarte por aquí y por acá, realmente eso a mí no me afecta en absoluto. Yo tengo claro lo que yo quiero hacer por mi país, yo tengo claro que lo que le da sentido a la política para mí es la lucha contra la corrupción, y si yo hubiera tenido alguna información de esas en campaña, sin duda hubiera ido ante las autoridades. ¿Y no hubiera votado por Petro? No, pues es que lo hubiera denunciado. Bien. Hablemos de la fiscal Angélica Monsalve, representante, porque usted hizo un video muy ruidoso en las redes sociales denunciando que una fiscal de la República la había grabado ilegalmente, y muchos entendimos que más o menos esto era una chuzada de alguien que quería afectarla, pero después ella misma publicó un video consentido en el que usted está con ella en un ambiente aparentemente muy amigable, hablando incluso con algunos tragos, y usted reconoce que quiere trabajar 16 años en el Congreso, pero ser la mejor representante de Colombia. Bueno, mis aspiraciones personales es ser feliz, pero mis aspiraciones profesionales y políticas que también son personales. Es una, y es ser la mejor parlamentaria de Colombia. La mejor parlamentaria de Colombia. Quiero cualificar el servicio parlamentario, o sea, que esa vaina sea una cosa pro, o sea, que la gente diga, wash. Y para eso necesito hacer 2 cámaras y 2 senados. Esto es 16 años como parlamentaria. Y después. Justo después me quiero ir a una isla, frente al mar, y descansar y no saber nada de este país. Y muchos han dicho, esto pasa por falta de experiencia. Es probable, por ingenua. Yo todavía tengo mis dudas de si me grabaron o no ilegalmente, porque yo también tengo mis fuentes, y un poco la información que tenía era que la fiscal le había filtrado una información a un señor, Urias Velázquez, que se presenta a sí mismo como el director de un medio del petrismo que fundó Gustavo Petro y Gustavo Bolívar en pandemia, que se llama Cuarto de Hora. Y la información que me dieron en ese momento es que tenían unos audios sobre mí de una conversación que sí tuvo que ser
la que yo tuve con la fiscal en mi casa. Yo me he visto con ella creo que 3 o 4 veces, 3 veces en 2022, entre mayo y julio de 2022, y una sola vez en 2023. Entonces yo también le pido que se ponga en mis zapatos, Santiago. Una mujer como yo que tiene 50 reuniones a la semana, que se puede sentar diariamente con 10 personas, hablar de 10 temas distintos, que se tiene que estudiar semanalmente 10 proyectos de ley nuevo y que permanentemente está en una gestión de relacionamiento con diversos sectores, para mí es humanamente imposible recordar en cuál de esos encuentros yo había dicho lo que había dicho de los 2 periodos de Cámara y los 2 periodos de Senado por una razón, y era que un audio que era de casi 3 minutos, que es el video original, lo editaron a 20 segundos. Entonces yo escuchando el audio de 20 segundos, era absolutamente imposible determinar ese audio en qué momento fue. Y como me habían dicho que el señor Velázquez pues tenía unos audios que sí son de una conversación que yo solamente tuve con ella en mi casa, yo realmente pensé que esa conversación obedecía a la que habíamos tenido en mi casa y que eso no tenía otra explicación sino una grabación ilegal. Yo reconozco que me apresuré a responder, pero no me arrepiento por una razón. Y es que si la fiscal, como me han dicho algunas personas, sí posiblemente me grabó, pues ella ya sabe que si hace uso de esa información, incurre por lo menos en 3 delitos: violación a la intimidad, violación a los datos personales y constreñimiento. Entonces ahora ya le tocó a ella frentear, porque en el audio que editaron salía la voz de ella, y por eso fue que yo me di cuenta que probablemente ella había filtrado ese video, porque ese video solamente lo teníamos ella y yo. No lo pude filtrar yo a Urias Velázquez para que Urias Velázquez haga un montaje y me ataque. Claro. Claramente eso no tiene sentido. Entonces ella ahora me denuncia a mí ante la corte, pero yo se lo agradezco porque ahora vamos a ir a la corte y allá podré ejercer mi defensa con garantías y suficiencia. ¿Por qué se lo agradece? Pues porque la corte es el escenario perfecto para que podamos dirimir nuestras diferencias y se sepa quién está diciendo la verdad. Bien, pero usted va a tener que rectificar. La denunciaron por injuria y calumnia. Es que yo ya rectifiqué. Esa denuncia no procedía, porque el mismo día que salió el video real, que ella se vio obligada a sacar el video real porque también vio que legalmente se le iban a venir unas implicaciones a ella, yo misma cité el video y dije, voy a retirar cualquier acción de tipo penal. Efectivamente no era para mí posible determinar esos 20 segundos de audio a cuál de nuestros 3 o 4 encuentros correspondía. Ahora entiendo que fue la primera reunión, sí, fue un video consentido, de manera que retiraré las denuncias por violación a la intimidad, por entiendo que eso no lo hubo, mantendré una denuncia por la alteración de los audios. Ojo, aquí de todas maneras la fiscal publica un video sin mi consentimiento, hay una alteración que no sabemos quién hizo, no sabemos si la fiscal alteró ese audio, si fue el señor Urias Velázquez y el medio cuarto de hora el que alteró ese audio. Esa denuncia se mantiene para que sea la fiscalía la que determine, pero yo mantengo mis acusaciones éticas. En ese video que fue el escándalo y el audio que le editaron, usted dice: quiero ser congresista de 16 años porque quiero ser la mejor congresista de Colombia y para eso necesito 2 cámaras y 2 senados. Y obviamente eso generó, con el audio editado, pues mucha controversia, pero lo que yo le quiero preguntar es: ¿eso no es contradictorio con este discurso de la renovación en la política, de lograr espacios democráticos para nuevos liderazgos? ¿Pasar 16 años en el Congreso es coherente con el discurso que usted mismo ha traído? De hecho, es menor a lo que propusimos en la consulta anticorrupción. En la consulta anticorrupción se ponen 3 periodos máximos por Cámara. Por Cámara. ¿Usted quiere hacer 3 en Cámara y 1 en Senado? No, yo quiero hacer 2 por Cámara, Okay. Si la ciudadanía me lo permite. Aquí hay que también tener algo presente, Santiago, y es que los que estudian, digamos, a los congresos del mundo con perspectiva de derecho comparado, y yo tengo un relacionamiento con otros congresos porque yo fui nombrada vicepresidenta de Parlaméricas, que es la Asociación de Congresos de las Américas. Entonces yo he estado haciendo unos viajes para entender cómo funcionan otros congresos comparados con el nuestro. Siempre los expertos me han dicho algo: te apoyamos en tu agenda, excepto el del límite de los periodos a los congresistas, porque en el mundo lo que se busca es lo contrario, es como cualificar la labor congresual requiere un tiempo y una curva de aprendizaje. Entonces ellos me explicaban que un congresista está en su mejor momento cuando va más o menos en el 3er periodo. El primer periodo se considera
un periodo en donde los parlamentarios un poco le cogen el tiro al Congreso, entienden el trámite legislativo, aprenden a armar coaliciones para armar los votos. Todo esto se trata de armar votos para aprobar tus proyectos, hacer investigaciones de control político. Entonces, lo que explican los expertos es que tú sacar a un congresista los 2 periodos, pues no hiciste nada. Lo vas a sacar en el momento en el que ya está aprendiendo más y va a entrar otra vez una persona que no sabe nada. Entonces, lo que yo sí estoy en contra es de los atornillados permanentes. Aquí hay que decirle al petrismo que el presidente Petro estuvo por lo menos 30 años aquí en el Congreso. O sea, yo no quiero llegar ni a la mitad ya probablemente de eso. Y con 16 años en el Congreso, 2 cámaras y 2 Senado y 38 millones al mes de salario, ¿a cuál isla se quiere ir? Lo primero es que hay que decir que la retención nuestra hace que nos llegue a la cuenta más o menos 26 millones, que igual es un gran salario. Pero es importante que la gente también lo sepa. Nosotros tenemos una retención que tiene que ser alta y además que aumentó con la última reforma tributaria de este gobierno. Entonces, ya con eso, que es lo que le llega a uno a la cuenta, no crea, los gastos de representación de los congresistas son inmensos. O sea, es algo que, wow, uno solo entiende cuando es congresista, porque básicamente uno está financiando todo el tiempo su propio trabajo. Los viajes, los encuentros con las personas, muchas cosas, eventos. Pero aún así, uno ahorra o intenta ahorrar, y a la isla a la que yo me quisiera ir al final de mi carrera, cuando esté viejita, es a Barú, que queda a 1:30 de Barranquilla, que es donde está mi familia. Y sí, es el sueño que yo tengo. Yo creo que todos los seres humanos tenemos el sueño de trabajar, de hacer una carrera profesional que cumpla con nuestras expectativas, que nos haga sentir útiles ante la sociedad. Y todos luego soñamos retirarnos a una vida tranquila, en donde podamos ya estar con la cabeza en otras cosas al final de la etapa de la vida y donde uno ojalá pueda tener una vejez digna. Yo creo que eso es a lo que todos los seres humanos aspiramos en la vida. Es un tiempo de movilizaciones en Colombia. Algunos sindicatos han dicho que van a mantenerse movilizando en los próximos meses para apoyar los proyectos estructurales de reforma del presidente. Y esos 3 proyectos, digamos, en términos sociales, son la pensional, la laboral y la de salud. Y hay quienes dicen que ustedes, con Catherine Miranda, con Jennifer Pedraza, con Julia Miranda, se han opuesto más a esos proyectos que los congresistas de la oposición, siendo un partido de gobierno, porque el Verde es un partido de gobierno, Dignidad entiendo que no, pero el Verde sí. ¿Por qué se oponen tanto y por qué se opone tanto usted a la reforma de salud, por ejemplo? Yo no me opongo a una reforma a la salud. Yo voté por las reformas. Yo quiero que este Congreso saque adelante unas buenas reformas y no solamente esas 3 que son las prioritarias para el gobierno. Aquí hace falta una reforma a la justicia, ojo. Ahora se viene la reforma a la educación. O sea, hay unas reformas grandes que Colombia necesita, porque Colombia, de nuevo, es un país que ha venido avanzando de manera positiva en muchos indicadores sociales, pero todavía tiene mucha inequidad y mucha injusticia. Entonces, se necesitan las reformas y yo quiero unas buenas reformas. Lo que pasa es que cuando uno ve que el gobierno radica ante el Congreso unas reformas que son más ideología que otra cosa, que no tienen en cuenta la evidencia empírica, que no tienen en cuenta los avances sociales de este país en los últimos 30 años, que están fundadas más bien en un espíritu por allá nostálgico de los años 70 y de los años 80, lo cual claramente es una realidad que ya no existe hoy. Entonces uno se empieza a preocupar, porque yo quiero que el cambio sea para bien. Imagínese usted, yo en 4 años cerrando este Congreso diciendo no, nosotros sí hicimos un cambio pero para mal, o aprobamos unas reformas que barrían con todo y nos hicieron devolvernos a un punto cero otra vez para tener que empezar todo otra vez. Yo creo que no hay que ser opositor para entender que no podemos hacer eso. No hay necesidad de estar en contra de este gobierno para entender que lo mínimo que necesitamos, sobre todo el proyecto alternativo de transformación para Colombia, es construir unas reformas responsables, es construir unos proyectos fiscalmente responsables, es estudiar, por Dios. ¿Sabe qué pasa? Que muchos decían que el gobierno anterior era eso que usted está explicando acá, y que era el gobierno de la tecnocracia, y que era toda una cantidad de técnicos y expertos y misiones de sabios que entendían perfectamente cuáles eran los problemas y las alternativas de solución, pero que estaban absolutamente desconectados de la gente. Y el gobierno
del presidente Gustavo Petro pues es el gobierno del cambio, es el gobierno popular, es el gobierno que entiende que en la teoría las EPS funcionan de esta forma, pero que quizás en las regiones las personas no terminan recibiendo atención. Y le pregunto esto porque pues esas fueron las ideas que usted apoyó en campaña. ¿No es como un poco incongruente decir, no, es que hay que escuchar a la academia, pero al mismo tiempo sabiendo que el gobierno del cambio proponía una visión popular de esas soluciones? Es que esto no es un dilema, aquí no hay ningún dilema. La política nos traza el qué, hacia dónde queremos ir, cuál es la visión del país que tenemos. Yo por eso sigo militando en una causa de cambio, porque esa es mi visión de país, pero la técnica nos da el cómo. Las cosas no se hacen solas. Las transformaciones no pasan por el poder de la palabra. No es que si el presidente dice, vamos a hacer un país más justo, automáticamente Colombia se convierte en un país más justo. Hacer de Colombia un país más justo requiere de toda la técnica del mundo, porque hay que reformular procesos, porque hay que hacer adecuaciones en los marcos jurídicos, porque hay que tener en las entidades, digamos, esas instancias técnicas que nos permitan llegar a ese qué, que nos orienten sobre el cómo se hacen las cosas para que salga bien. El qué no es suficiente, ergo la ideología no es suficiente. Esto siempre tiene que ir acompasado y de la mano de el cómo vamos a hacer para llegar aquí. Y en ese cómo es donde tiene que abrirse todo el diálogo con la academia. Bien, voy a hacerle unas preguntas rápidas que quiero que me responda de la misma forma. Muy bien, ¿TLC con Estados Unidos hay que renegociarlo? Sí. ¿Está de acuerdo con que las EPS sigan siendo gestoras del aseguramiento y gestoras financieras del sistema de salud? Parcialmente. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con el giro directo. Yo creo que las EPS, creo que no hay necesidad de que haya una intermediación financiera a través de las EPS. Yo creo que las EPS se les puede mantener y haciendo buena parte de lo que hacen hoy y más, ellas pueden hacer todavía más cosas, y pagarles por ello, que es lo que ya el gobierno está proponiendo. Vamos a mantener las EPS que ahora se transforman en gestoras, les damos una responsabilidad dentro del nuevo esquema, les pagamos por eso y que sigan haciendo su función. Pero realmente yo creo que el modelo actual sí ha promovido que la captura de esos dineros por parte de las EPS haga que algunas EPS, no todas, hay algunas que hacen muy bien la tarea, esto como en todo, hay unas malas y unas buenas. ¿Para usted el próximo alcalde de Bogotá va a ser Galán o Oviedo? Pues como van las encuestas va a ser Galán. Ah, ¿y a usted le gusta que sea Galán? Oviedo podría tener una posibilidad. Yo todavía no voy a cantar mi voto, lo siento, no te lo puedo decir aún. Pero no va a ser Gustavo Bolívar y mi apoyo no va a ser por Gustavo Bolívar, eso sí te lo digo con toda claridad desde ya. Para cerrar esta entrevista, representante Jubinao, quiero preguntarle, porque usted me lo dijo fuera de cámaras, pero quiero que lo amplíe. ¿A usted le dijo alguien hace algunos días que se alistara porque iba a haber una persecución en su contra por oponerse a las reformas del gobierno Petro? Ha habido personas que en semanas recientes un poco me han intentado advertir. Sé que no lo han hecho con ánimo amenazante, sino antes con ánimo de ten cuidado, pues porque tú eres una de las congresistas que es de las toldas del cambio, que siempre has luchado por eso, pero al mismo tiempo ahora estás asumiendo una posición supremamente crítica y el gobierno siente que eso lo lesiona más que si fuera alguien de oposición. O sea, de la oposición se espera que le hagan oposición, pero de alguien que también ha militado en causas de cambio, ellos no reciben bien la autocrítica. Y les parece que la forma de tramitar las cosas tiene que ser como calladitos. Yo he intentado apelar a los canales institucionales antes de salir a una plenaria a decir que no estoy de acuerdo, pero pues uno tampoco encuentra los espacios con este gobierno. Entonces sí he tenido que sentar unas posiciones muy fuertes porque ante todo mi compromiso es con mi país, mi compromiso no es con el gobierno. Mi compromiso no es con el presidente Petro, mi compromiso es con el bienestar de las y los colombianos. Y cuando yo creo que algo va a perjudicar el interés general, pues sencillamente no lo voy a apoyar. ¿Qué me han dicho? Pues te vas a volver blanco número 1 de los ataques, además porque saliste reconocida en una encuesta como la mejor congresista del país, y pues eso claramente te va a traer ataques.
te va a traer campañas de difamación, porque pues la única forma que tienen de minar lo que tú estás haciendo es tratar de atacarte como persona, como mujer, de minar tu imagen pública, de tratar de apelar a ti como una persona que no merece estar en la curul, y van a tratar de desacreditar y de deslegitimar tu labor. Entonces cuídate, Katy, sigue haciendo tu trabajo, pero ten cuidado porque esos ataques vienen. Y pues lastimosamente estoy comprobando que esas advertencias sí tienen asidero. Sé que van a ser 3 años muy difíciles. Yo soy consciente de que hablar de manera crítica contra el gobierno o contra las reformas o contra el presidente activa inmediatamente a unos sectores afines a este gobierno que están dispuestos a empuñar las armas de la violencia simbólica. Aquí no solamente basta dejar las armas y los fusiles y entrar a la vida civil, como ellos se precian de haber hecho hace 30 años. Aquí tampoco se pueden empuñar las armas de la violencia simbólica, tampoco se pueden empuñar las armas de la violencia política, tampoco se pueden empuñar las armas de las violencias basadas en género, que son las que ellos han decidido empuñar. Entonces sé que se vienen 3 años muy duros, pero de nuevo, siempre que yo pueda irme a mi casa a dormir tranquila con mi conciencia, yo seguiré manteniendo mis posiciones. Yo no llegué aquí a trabajar para el presidente Petro. Yo llegué aquí para trabajar por los colombianos y eso es lo que voy a seguir haciendo. Catherine Jubinao, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Santiago, a la orden siempre. Y suerte con sus 16 años en este... Si la ciudadanía lo permite, ya veremos qué pasa.